Vamos a compartir acá. Y ahora sí, formalmente les doy la bienvenida a esta audiencia, a esta charla del día de hoy, que tiene por nombre Emociones y Estados de Ánimo. Y yo le bajé una mirada, porque ya que emociones y estados de ánimo es un tema que es abordado desde muchísimas miradas, le agregué una bajada que es precisamente una mirada desde el coaching ontológico. Como les contaba recién, para los que no me conocen, mi nombre es Paula Médico. Yo estoy haciendo actualmente una certificación en coaching ontológico en una institución que se llama EPIS-LATAM. Y al cuarto de Arancha. Y como parte de esta formación, periódicamente estoy dando una serie de charlas en las que comparto las distintas distinciones y conceptos que voy aprendiendo. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias por sumarse a mi audiencia de hoy. Y como les dije, perdón, vengo a las corridas, así que vamos a hacer justo lo que necesito para entrar en eje y sintonía con la audiencia. Así como cuando realizamos una actividad física, necesitamos entrar en calor para preparar los músculos y el cuerpo para esa actividad física, en las charlas, presentaciones, también necesitamos generar esa conexión con el espacio. Así que los voy a invitar a, mientras observan esta hermosa imagen, empezar a ubicar una posición cómoda en su lugar, donde se encuentren, ya sea un sillón o un... Perdón, ¿están viendo mi presentación o están viendo mi pantalla? La presentación, Lau. El mar. Perfecto. El mar, perfecto. Pues entré en duda con un mensaje que me salió. Retomando, les iba a decir que mientras observan esta hermosa imagen del agua moviéndose y van encontrando una posición cómoda en el lugar donde se encuentren, los voy a invitar a cerrar los ojos y empezar a tomar contacto con ustedes mismos a partir de la respiración. Los voy a invitar a inhalar suavemente y exhalar suavemente, siguiendo su ritmo, siguiendo su tiempo y conectando con cada una de estas respiraciones, conectando con su cuerpo, recorriéndolo y notando si hay alguna molestia, dolor o tensión, para aprovechar la siguiente exhalación y relajarlo. Y mientras continúan inhalando y exhalando a su ritmo y a su tiempo, conectan cada vez más con ustedes mismos, sus sensaciones, sus emociones, sus pensamientos. Y voy a aprovechar este pequeño viaje que iniciamos para invitarlos a observar su archivo de recuerdos, ese lugar que guarda los distintos eventos, vivencias, experiencias, pensamientos que los acompañan a lo largo de su vida. Los invito a que elijan uno de todos esos recuerdos, el que quieran. Puede ser nuevo,
puede ser más viejo, pero elijan y se sumerjan en él. Y mientras lo recorren y reviven en sus detalles, los invito a repasar cuáles son esas emociones que se despiertan al recorrerlos. ¿Cuál es el estado de ánimo que les genera? Y ahora sí, los voy a invitar a comenzar el retorno mientras van devolviendo este recuerdo a su archivo y van comenzando a mover los dedos de sus pies, de sus manos, acomodando la espalda, el cuello y abriendo los ojos ahora. Bien. Ya voy volviendo yo en las pantallas también. Espero que les haya gustado este viaje. Y me gustaría si alguno se anima a compartir a dónde viajó. ¿Qué recuerdo conectó? Cambio, así los puedo ver a todos. ¿Quién se anima a compartir un recuerdo? Bueno, el mío fue muy reciente. Uh-huh. Hace 2 semanas me fui a un retiro con mi esposo y nos fuimos a cenar. Y entonces me llevé a esa cena en la cual estaba yo relajada, había música que escuchábamos de jóvenes, entonces yo soy mexicana y era música Uh-huh. mexicana, un restaurante mexicano. Entonces como que nos llevó a esa etapa de nuestra vida en la que era pura diversión. Uh-huh. Y básicamente estuvo como muy a gusto, platicamos, comimos rico, no había como una agenda que cumplir, que últimamente siento que tengo que hacer y hacer y hacer cosas, y ese fue un momento de solo disfrutar. Perfecto, me encantó, muy lindo. Aparte un recuerdo que te llevó a otro recuerdo. Bien, y de las emociones que pudiste reconocer, ¿cuáles destacarías? Porque imagino que estaba lleno de emociones. Sí, pero principalmente fue como le llamo como paz, o sea, uno estar presente y entonces como la paz de disfrutar, estaba disfrutando, contenta, relajada. Creo que principalmente eso. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias, Adriana. ¿Alguien más quiere compartir su recuerdo, su viaje? Bueno, ¿puedo poner el teclado ahí arriba? Belén, te voy a silenciar. Ahí está. Bueno. Vamos a continuar entonces.
con esto. Muy bien. Como les comenté al inicio, la propuesta de esta charla es enfocarnos en las emociones y los estados de ánimo desde la mirada del coaching ontológico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las emociones y los estados de ánimo son un tema que es abordado de muchísimos, desde muchísimas escuelas, muchísimas miradas, ¿sí? Entonces, es probable que haya cosas que a lo largo de esta presentación les generen algún ruido, o les llamen la atención, o les genere como una disonancia. Quiero invitarlos a que si esto ocurre, primero abran micrófono y lo compartan para que podamos entender desde dónde lo están escuchando ustedes, percibiendo, y por otro lado, invitarlos a que se den el espacio de escuchar algo nuevo, de escuchar un concepto tal vez diferente, y tener la posibilidad de incorporarlo y amplificar esta información que ustedes ya tienen sobre estos temas. Entonces, como les dije, tema principal, emociones y estados de ánimo. Y una pregunta que quiero hacerles es, ¿qué entienden ustedes por emociones y por estado de ánimo? Quizá el estado de ánimo es como el conjunto de las emociones que sentimos. Sí, es una de las formas en que tenemos de resumir la definición del estado de ánimo. ¿Y es lo mismo emociones y estado de ánimo o son cosas diferentes? A mí me parece que emoción es como que lleva movimiento, como algo, a una acción. Y estado de ánimo es algo más generalizado, más globalizado. Perfecto. Acá tenemos otra descripción, otra mirada sobre los estados de ánimo y las emociones. Muchas gracias, Ana María y Adriana. Desde el coaching ontológico, las diferenciamos a las emociones y a los estados de ánimo. Unos vienen primero y los otros se generan a continuación. En primer lugar, las emociones en sí son una respuesta psicofisiológica que tenemos frente a un estímulo, ¿sí? Es una respuesta que surge en automático, ¿sí? Son espontáneas, y que generan nuestra respuesta a un estímulo del exterior. Y este estímulo del exterior es muy diverso, ¿sí? Puede ser un objeto en sí, algo con lo que me choco y me genera una reacción, ¿sí? Voy caminando y me golpeo el dedito chiquito del pie con la silla, con el sillón. O puede ser un ser vivo, voy caminando por la calle y me encuentro con un cachorrito de perro y digo, ¡ay, qué lindo! Y me genera mucha ternura. O me encuentro con un perro grande que está mostrando los colmillos y está gruñendo y eso me da como miedo y entonces me alejo. ¿Sí? Puede ser una persona, me cruzo con mi hijo, mi marido en mi caso, con alguien que quiero mucho, y automáticamente se me dispara la emoción de alegría y me acerco para abrazar, o me cruzo con alguien con quien estoy recontra peleada y en realidad ya la veo a una cuadra de distancia que viene caminando y ya empiezo a maquinar, a esta persona no me la quiero cruzar porque no sé tal cosa y cómo puede ser, bla, 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 bla. Entonces puede ser una persona y puede ser incluso un entorno, ¿sí? Voy caminando, yo me río porque armando esta secuencia me acordaba de lo viví todo junto en un fin de semana. Voy caminando por la calle y me encuentro con que está cortado porque hay una protesta. Y si los que están protestando son afines a mi ideología, puede ser que pase tranquila por el medio de la protesta. Si los que están protestando
no son afines a mi ideología, a lo mejor me da como cierto temor y trato de pasar lo más desapercibida posible y salir de ese espacio. Puede ser que vaya caminando y me encuentre que está cortado porque hay una maratón, y entonces o me fastidie porque no me gusta correr y me demora en mi camino, o diga, ay, qué bueno, me acuerdo cuando corrí esta maratón el año pasado. Puede ser incluso que voy caminando y me encuentro que está todo cortado porque están festejando algún evento deportivo. Y a mí me causaba gracia porque todo esto me pasó literalmente en un fin de semana, hace un par de meses, en la 9 de julio. Así que si uno quiere vivir todas estas situaciones, lo único que tiene que hacer es cruzar la 9 de julio y va a encontrar un montón de estímulos para empezar a reconocer emociones. Otra característica particular que tienen las emociones tiene que ver con que tienen un carácter muy personal. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada persona una situación puede disparar una emoción diferente. No todos mostramos o reaccionamos con la misma emoción frente a la misma situación. Entonces, con el ejemplo que les di recién, ¿qué me pasó? Estaba trabajando en una capacitación, teníamos que llegar a las 8 de la mañana al hotel donde estaba la capacitación, y estaba cortada la 9 de julio porque estaban preparando una maratón que iba a haber. Yo llegué, y a mí no me gusta correr, y me enojé, porque dije, me cortan el paso, ¿cómo ahora? Y me empecé a embrollar la mente. Iba caminando con una compañera que le gusta correr y que había corrido esa misma maratón el año pasado, y su reacción fue, wow, qué bueno, esta es la que corrí, y me empezó a contar su experiencia de haber corrido la maratón. Entonces, las dos, frente al mismo evento, tuvimos emociones diferentes. ¿Sí? La respuesta de nuestra emoción fue diferente, y esto tiene que ver con la historia individual de cada uno. Entender esto, para mí, fue clave, fue como un flash, así un momento de neurobrillo, es una frase que usamos en otro lugar, pero tiene que ver con esto de descubrir algo, decir, ah, mira vos, cada uno muestra y reacciona de acuerdo a su experiencia de vida, y las emociones no escapan a esto. De acuerdo a la experiencia de vida que trae cada uno, va a ser las emociones que esté mostrando frente a una situación. Y como muy bien dijo Ana María, las emociones también nos predisponen para la acción, ¿sí? La emoción nos trae un mensaje, y la interpretación que tenemos de este mensaje va a determinar la acción que vamos a tener en consecuencia. Y la característica fundamental, y esto sí tiene que ver con lo que mencionó Adriana, es que duran un instante. Las emociones se disparan, las proceso fisiológicamente, dejan su mensaje y terminan. Los estados de ánimo tienen que ver ya con un estado emocional, con una emocionalidad que se prolonga en el tiempo, que perdura. La emoción es un instante, el estado de ánimo tiene una permanencia. ¿Esta definición de emociones les resuena, les resulta disonante con su experiencia, con sus conocimientos, con sus referencias? Bien, vamos alineados entonces. Continuamos. Este es otro tema polémico, si los hay. Cantidad de emociones. Hay una diversidad, una amplitud y una gama de emociones muy, muy grande. Ahora, hablamos muchas veces de, a ver, un momento que voy a silenciar. Hola Dani, te silencio un minuto.
Si querés opinar, comentar algo, podés abrir el micrófono cuando quieras, Dani. Les estaba diciendo, las emociones, hay mucha variedad, mucha sutileza entre cada uno de los esquemas, pero si hay algo que tienen en común todos los abordajes, es en plantear una serie de emociones básicas. Difieren en la cantidad. ¿Sí? Hay abordajes que tienen 5, hay abordajes que tienen 7, en este caso desde el coaching ontológico tomamos 6. Si quieren profundizar sobre el tema de emociones, hay un estudio y un libro que es el... ¡Ay, se me fue el nombre! No es la antología, es un resumen de las emociones a lo largo del mundo, es el Atlas de las emociones. Es un estudio que se hizo a lo largo de todo el mundo buscando identificar las emociones comunes de cada pueblo, de cada cultura, ¿sí? Especialmente teniendo en cuenta esto de que las emociones varían de acuerdo a la experiencia de cada uno. Así que si quieren profundizar, en este libro tienen una hermosa descripción de la variedad y la amplitud de emociones que existen. Volviendo al eje, a la temática de la charla, que son las emociones desde la ontología del lenguaje, consideramos que hay 6 emociones básicas. ¿Sí? Están viendo ahora 5, alegría, rabia, miedo y amor. Y desde el coaching ontológico, ahí perdí el mouse. Hablamos que el amor se desdobla en 2, en ternura y erotismo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La ternura tiene que ver con este amor más fraternal que podemos tener con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, familiares también. Y el erotismo tiene que ver con este amor más íntimo que tenemos con nuestra pareja. ¿Sí? Pero cada una de estas emociones, que son las básicas y que de ellas se desprenden todas las sutilezas o todas las variedades de emociones que registramos en la vida, nos permiten comprender la respuesta que generamos para gestionar esta situación que nos ocurre. ¿Sí? La emoción se dispara como una respuesta a lo que ocurre en nuestro entorno. Ahora bien, los estados de ánimo son distintos. Los estados de ánimo nos refieren a la emocionalidad desde la cual actuamos. ¿Qué quiere decir esto? A todo este mar de fondo que nos impregna para observar el entorno. Se caracterizan porque perduran en el tiempo. A diferencia de las emociones, que son un instante, esa respuesta frente a lo que me ocurre, el estado de ánimo se prolonga en el tiempo. Y como es una emocionalidad desde la cual actuamos, nos resulta transparente, ¿sí? Estamos sumergidos dentro de ella, y a menos que pongamos conciencia, pongamos foco, muchas veces no las reconocemos. No reconocemos cuál es el estado de ánimo en el cual estamos. Otra característica que tienen es que son anteriores a la acción, ¿sí? En ese estado es desde donde yo observo el mundo. Y por lo tanto, al ser anteriores, van a condicionar nuestra conducta. Por ahí me dicen, ¿cómo puede ser que condicione mi conducta si no sé que estoy en ese estado? ¿Cómo lo puedo reconocer? ¿Cómo me doy cuenta? Así que quiero compartir con ustedes este video de mi villano favorito. Hasta mañana.
Bien. Por si de casualidad alguno no conoce al personaje de Gru, de mi villano favorito, Gru es gruñón. ¿Sí? En español le ponen Gru por gruñón. Está siempre malhumorado, enojado, es respondón, es de molestar a los otros, es medio abusivo, agresivo. Ese es su estado general. Ahora, al inicio de esta escena, a él le ocurre algo, una chica le da un beso, y esto dispara una emoción en él, dispara la alegría. Esta alegría lo traslada a un estado de ánimo feliz. Y dentro de este estado de ánimo feliz, él se despierta y disfruta de su día. Se baña cantando, juega, le da de comer cosas divertidas a las hijas, baila y saluda a todos por las calles, cosa que nunca hace. Entonces, esa emoción que se disparó un día a la noche a través del beso de esta chica, lo trasladó a un estado de ánimo que modificó su accionar a lo largo de todo este traslado desde que se levantó de su cama hasta que llegó a su lugar de trabajo. Y yo los invito a que repasen en su día a día cómo gestionan, cómo van transitando sus días, cuáles son esos eventos que de golpe ocurren y les transforma el estado de ánimo y les cambia el día. Y hay sucesos que nos transforman, nos ocurren y nos transforman de manera positiva, y nos levantan y nos alegran y nos motivan y disfrutamos del día, y hay otros que los chocamos, nos transforman y ya no son tan positivos. Y hay millones de estos ejemplos. Hay uno que utilicé en la audiencia anterior, pero me parece útil para esta, que tiene que ver con una escena en una serie que se llama Mad Men, en donde, y que después voy pensando, voy hilando más cosas mientras hablo, que después me acuerdo, no voy a cambiar directamente, pero la situación es similar. Seguramente vieron en los últimos años estuvo circulando una de estas historias, cuentos breves que nos cuentan situaciones de un hombre que se levanta para desayunar y se le hace tarde para ir al trabajo, el hijo le vuelca el jugo encima de la ropa cuando se estaba terminando de desayunar, cuando va a salir la esposa lo hace volver porque se estaba olvidando otras cosas, vuelve a salir, la esposa lo vuelve a llamar porque le quería encargar que haga unas compras, y él se va corriendo enojado, sintiendo y presionado cada vez más porque llegaba tarde, y llega al trabajo y tenía una reunión y empieza a maltratar a todos y responder todo mal. Y cuando le preguntan qué le pasa, que está tan enojado, tan a los gritos, él dice, porque me tiraron un vaso de jugo a la mañana. Y el hecho de que se haya volcado ese vaso de jugo, que le ensució la camisa, que él había buscado con esmero para esa reunión, le transformó su estado de ánimo. Se levantó contento porque tenía una reunión importante, le ensuciaron la remera, la camisa, perdón, estoy muy informal, la camisa, y se enojó y se le arruinó el día. Estoy segura que conocen a más de una persona que cuando le pasa algo que los contraría en su accionar, le dicen, me arruinaste el día, y literalmente están de mal humor todo el día. No importa si eso les ocurrió a las 8 de la noche o a las 8 de la mañana, lo sostienen al estado de ánimo a lo largo del día y actúan en consecuencia desde este estado de ánimo. Me imagino algunas sonrisas reconociendo personas en este sentido. Entonces, retomando los estados de ánimo, decíamos que refieren a una emocionalidad desde la cual actuamos, perduran en el tiempo, ¿sí? Los llevamos, los sostenemos,
estamos sumergidos dentro de ellos, por eso nos resultan transparentes, y muchas veces nos cuesta reconocerlo, a menos de que intencionalmente nos autoobservemos y tomemos nota de qué manera estamos actuando. Son anteriores a la acción, y para mí algo que es fundamental, condicionan el observador que estamos siendo, ¿sí? Y esto es un poco lo que les estuve contando desde los ejemplos y desde el video de grupo. Desde este estado de ánimo, yo observo mi realidad y la interpreto, porque cuando lo observo, acto seguido la interpreto. ¿Y cómo la interpreto? A través de los juicios, ¿sí? Desde los juicios que yo emito, que juicios es uno de los conceptos que manejamos desde el coaching ontológico, tienen que ver con nuestra interpretación de lo que está ocurriendo. A través de esos juicios yo determino qué es lo que ocurre y resuelvo qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y la otra diferencia fundamental entre estados de ánimos y emociones es que, así como las emociones son automáticas, los estados de ánimo no. Y por lo tanto los puedo diseñar. Puedo empezar a definir cuál es ese estado de ánimo que me resulta más funcional para gestionar mi situación y diseñar cómo construyo el mismo. Entonces, haciendo una nueva analogía, perdón, voy a correr las ventanitas, porque si no, no llego a leer. Podemos decir que los estados de ánimo son la música en la que habitamos y con la que bailamos, ¿sí? El estado de ánimo es la música y las emociones podríamos decir que son el baile. Por lo tanto, podemos declararnos dueños y responsables de elegir, y esta es una palabra fundamental para mí, de elegir cuál es esa música con la que queremos bailar. A la emoción, como es una respuesta en parte biológica, yo no la puedo predefinir, setearme que mi emoción va a ser tal o cual, pero sí la puedo gestionar. Y la voy a poder estar gestionando a partir del estado de ánimo. Entonces yo puedo elegir cuál es la música que me pongo de fondo para bailar. No voy a estar bailando un vals teniendo de fondo una canción de heavy metal o una canción punk. No voy a bailar energéticamente si tengo música clásica. Entonces, esta posibilidad de diseñar los estados de ánimo es lo que me permite gestionar desde el coaching ontológico mi relación con las emociones y los estados de ánimo. ¿De qué forma? Bueno, tenemos 4 estados de ánimos básicos y a partir de esto podemos ir jugando y construyendo diferentes soluciones. Pero estos 4 estados básicos surgen de un cuadro de doble entrada, en donde de un lado tenemos frente a la situación aquello que puedo cambiar, aquello que no puedo cambiar, y también frente a una situación tengo la opción de aceptarla o no aceptarla. Si yo me encuentro en una situación que puedo cambiar y que la acepto, voy a estar desarrollando un estado de ánimo de paz, de tranquilidad, ¿sí? Yo reconozco ese momento que estoy transitando, acepto que esa es mi situación y tomo acción para cambiarla. Por ejemplo, estoy preparándome la merienda y me encuentro con que no tengo café. Y tenía previsto una reunión en la que iba a servir café. ¿La puedo cambiar? Sí. Salgo y bajo a cambiar café.
a comprar café. ¿Cómo la acepto? Diciendo, ay, se me terminó el café, me puedo enojar porque se terminó el café y no me avisaron, porque me olvidé de comprarlo, todo. Bueno, paso el enojo porque no tengo más café. Acepto que mi situación es, no hay café. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Preparar un café para la merienda, para la reunión. ¿Lo puedo cambiar? Sí, bajo y lo compro. Y ahí paso un estado de paz. Y todo este malestar que me generó el encontrarme que no había café, se disipa y continúo adelante. Puede pasar que, ahora estoy dudando si no lo puse al revés. Fabio, lo puse al revés, ¿no? Porque, sí. Perdón, Ya no me Paula. hacen. Sí. Sí, por lo que veo, la paz iría en lo que no puedo cambiar y en lo que puedo cambiar la pasión. Sí, ahora que lo estoy repitiendo me estoy dando cuenta que lo puse al revés. Les pido disculpas. Me ordeno. Cuando me encuentro en una situación que no puedo cambiar, pero la acepto, puedo llegar a la paz. Hago una coherencia entre, no sé, bueno, el ejemplo del café. No, el ejemplo del café yo sí lo puedo cambiar. Rápido, estoy hilando. Puede ser que me encuentre con que estaba yendo al curso y me encontré con que estaba cortado el tránsito. ¿Por qué? Porque estaban instalando el circuito para la maratón. ¿Lo puedo cambiar? Y no, yo no puedo decirle a la policía que no corten el tránsito y pedirle al gobierno de la ciudad que suspenda la maratón porque yo necesitaba pasar por ahí para llegar al lugar donde tenía que hacer el curso, siguiendo el recorrido que ya tenía armado en mi mente. Como no lo puedo cambiar, me queda la opción de aceptar, bueno, esta es mi realidad, no puedo pasar por acá. La acepto, dejo de lado ese enojo, y voy a buscar otro camino, porque yo sí tengo que llegar al curso. Y eso me permite volver a mi estado de paz y continuar. Frente a una situación en la que puedo cambiar y puedo aceptar, ¿sí? Construimos los estados que tienen, de ánimo que tienen que ver con la ambición, con la pasión, con el crecimiento, con la motivación. Me ocurre algo positivo para mí, lo acepto, lo hago propio y me siento muchísimo mejor. Puedo crecer, puedo comprometerme. Frente a una situación que no puedo cambiar y que no acepto, el único estado de ánimo que voy a estar generando tiene que ver con el resentimiento. El ejemplo más simple y más rápido que tenemos, más palpable, es el mundial. Yo puedo pensar en fanáticos del fútbol, hinchas argentinos que vieron el primer partido de la selección en donde desde el VAR anularon 4 goles. Y yo todavía me encuentro con algunas personas que se están quejando porque el VAR anuló 4 goles en un partido que pasó hace ya casi un mes. ¿Qué les pasó? Se quedaron enganchados en esto, se quedaron enganchados en esta situación que no pueden cambiar, porque no pueden meterse en el VAR, en la FIFA y decirles esto no es así, no es justo, no es válido, lo que sea, no lo aceptan, entonces siguen en ese estado de enojo, de malestar por aquello que ocurrió y no se condice con lo que esperaban. Y por último, tenemos la situación de resignación, ¿sí? En donde la concordancia está cuando se da aquello que puedo cambiar, pero no acepto.
¿sí? ¿Y cómo puedo encontrarme en esta situación? Puedo estar en un trabajo que no me gusta hoy, pero es el trabajo que tengo, y mi situación es hoy, este es mi trabajo, y por ahí es un lugar donde me maltratan, donde me sobreexigen, donde no se reconocen mis logros, mis aportes, no se me reconoce económicamente, y hoy por hoy, como yo necesito un sueldo a fin de mes, me resigno y sigo trabajando en el mismo lugar, sabiendo que como es algo que puedo cambiar, puedo iniciar un proceso para buscar un nuevo trabajo y salir de esa situación de resignación. Si yo me quedara únicamente en la queja diciendo no es justo porque a fulanito le pagan el triple, a menganito le dieron tal premio y yo me quedo hasta después de hora y este se va antes, estoy en estado de resentimiento en donde no solo no puedo cambiar, sino que no sé. No sé si estos estados de ánimos les resuenan, se sienten identificados con algunos, les resultan extraños. Veo algunas sonrisas. Bien. Vamos a continuar. ¿Cómo es este proceso? Ay, perdón. ¿Cómo es este proceso para poder lograr el cambio? ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta desde el coaching ontológico en concreto para lograr esta transitar y salir de estas situaciones? Y utilizamos un recurso que tiene que ver con la reconstrucción lingüística, que se basa en lo siguiente. Ocurre un suceso, un hecho, un evento, que interrumpe nuestro fluir natural, nuestro fluir habitual de la vida, ¿sí? Frente a este evento, se dispara una emoción. Y junto con esta emoción surge un juicio, una primera interpretación de lo que está ocurriendo. Este primer juicio lo llamamos funcional y responde a conectar con aquello que nos surge, nos remite nuestra mente, nuestro mundo, nuestro marco de referencia respecto de este evento. Pero así como tenemos un juicio funcional, que es el inicial y que acompaña la emoción, que la primera respuesta, después hay un segundo juicio, que es el modelador. Y a partir de este segundo juicio, nosotros tomamos una decisión y realizamos una declaración. Esta declaración puede ser verbal, de determinar algo, decretar que las cosas son de tal o cual manera, o implica una acción específica. Llevado a un ejemplo en concreto, ¿sí? Hace un tiempo tuve que ir a la farmacia a comprar un suplemento vitamínico que toma mi hija. Cuando pregunto, se lo pido a la persona del mostrador, que no entendía mucho, el primero me dijo que no lo tenía, después me dijo que no sabía, después le preguntó a un compañero, yo le dije que sí, que siempre lo compraba ahí, le fue y le preguntó a un compañero, el compañero le dijo sí, está en tal lugar, entonces volvió, me dijo que sí, se lo fue a buscar, me lo trajo, le pregunto cuánto cuesta, y me da un precio que era prácticamente el triple, exagerando un poco, pero era bastante más caro de lo que yo habitualmente pagaba el suplemento. Mi juicio funcional, o sea, mi emoción fue el enojo. ¿Cómo cuesta tanto esto? ¿Cómo aumentó tanto? Mi juicio fue, mi obra social es una mierda. No me cubre nada. ¿Para qué la pago todos los meses? ¿Sí? Todo el diálogo interno que se dispara automáticamente. Mi juicio modelador fue el hacer un alto y pensar, yo necesito este suplemento,
porque es parte de la nutrición de mi hija, ¿sí? Es vegana, necesita el suplemento para tener una nutrición completa. Entonces, no me puedo ir sin el suplemento. ¿Qué necesito hacer yo para poder llevarme este suplemento? Y ahí transformé mi observador y empecé a prestar atención y vi que la caja era distinta a la que yo llevaba habitualmente, con lo cual le volví a preguntar, ¿me estás dando lo que dice la receta o me estás dando otra cosa? Y la chica me dice, no, no, es lo mismo, porque está en marca. Digo, pero yo veo rara la caja. ¿Qué dice la receta? Y entonces la chica lee en voz alta el nombre del suplemento y que decía 30 cápsulas. Y yo miro la caja que me había dado y decía 60 cápsulas. Entonces dije, pero me estás dando uno de 60. Me dice, ah, claro, por eso no te lo cubre la obra social. Entonces se fue a buscar el de 30 y el de 30 costaba lo que yo siempre pagaba. Este cambio en mi juicio modelador me permitió salir del estado de ánimo de enojo, de ira, de impotencia, de crítica respecto de la obra social que tenía, pasar a un estado de ánimo que fue más flexible y productivo para lograr mi objetivo. Estaba alineado con mi objetivo. Mi objetivo era llevarme el suplemento que necesita mi hija, me llevé el suplemento que necesita mi hija al precio que corresponde. Si yo me hubiese quedado solamente enganchada con esta emoción inicial y el juicio funcional, me hubiera quedado paralizada en ese estado de no poder hacerlo. Y acá es donde me surge algo que vengo observando en el último tiempo, y que tiene que ver con lo desconectados que estamos de nuestras emociones, lo desconectados que estamos de autoobservarnos, de reconocer cuáles son cada una de las emociones que estamos expresando, y reconocer si esa es genuinamente la emoción que estoy expresando. ¿Sí? Porque a veces le ponemos rápido el nombre de la emoción sin pensar y podemos estar confundiendo una con otra. Así que, Laura, ¿querés comentar algo? Sí, Pau, te quiero hacer una pregunta. Sería, Sí. ¿juicio modelador es la intensidad que le pones al juicio funcional? No, el juicio modelador es un segundo juicio que hago, una revisión sobre el juicio funcional. Si yo sigo en automático, ese juicio modelador va a estar apuntalando el juicio funcional. Entonces, ese juicio modelador es el que me permite cambiar. Por ejemplo, si yo me hubiese quedado con el juicio funcional que es mi obra social es una mierda, un juicio modelador viejo mío, mi viejo accionar hubiera sido, no sé para qué la pago, voy a dejar de pagarla, no sirve para nada, y me hubiera ido a la caja a pagar enojada, y hubiera vuelto a mi casa enojada, y me hubiera quejado con mi marido de lo caro que están las cosas y lo mala que es la obra social, que no me cubre los suplementos, no me cubre nada. ¿Sí? Si hubiese seguido, si el juicio modelador no lo hubiese cambiado, hubiera seguido con un juicio que apoye, que apuntale el primero. ¿Se entiende? O más o menos, porque te veo la cara dudosa. A mí me confunde porque pienso que por ahí, si vos le pones la intensidad del enojo al juicio funcional, o sea, moderar eso sería desde el enojo o no. Entonces, no sé, por ahí yo lo interpreto que tiene que ver con la intensidad que yo le pongo. El juicio modelador no necesariamente tiene que ver con la intensidad que le pongo a la emoción. Una cosa es la emoción y otra cosa es el juicio.
El juicio es esta interpretación que yo estoy haciendo sobre el evento. La emoción es una respuesta psicofisiológica que tengo de lo que ocurre. El juicio es un pensamiento. Gracias, Pau. ¿Se entendió o...? Estoy pensando. Está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, tiene más dudas sobre este punto? Están levantando las manos, no los veo. Bien. Entonces, para ir cerrando, y como propuesta, yo les digo que lo que me pregunto es de todos los estados de ánimo con los cuales ustedes conviven a diario, de todos estos estados de ánimos, ¿cuál será el más favorable para alcanzar sus objetivos hoy? ¿Cuál es ese estado de ánimo que van a estar diseñando y eligiendo para alcanzar sus objetivos? Con esto me despido y me gustaría saber si tienen alguna reflexión, si les quedó, ¿qué hice? Voy a poner dejar de compartir. Si les quedó alguna consulta o incorporaron algo nuevo, algo distinto de lo que ustedes pensaban, conocían acerca de los estados de ánimo y las emociones. Bueno, para mí fue más bien como un recordatorio, pero confirmando, yo medito, por ejemplo, o trato de meditar todas las mañanas, y a veces con el día a día o me da flojera o lo que sea, no lo hago. Y entonces me hizo recordar que al meditar con intención genero ese estado de ánimo que me permite estar en el estado más adecuado para mi día, ¿no? Entonces fue un buen recordatorio. Gracias. Me alegro. Gracias, Adriana, por compartir. Paula, Ana, a mí sí. ¿qué tal? Me gustó mucho lo que definiste hace un ratito del juicio modelador, que es algo que yo no conocía con ese nombre, que sería lo que te ancla con tu objetivo, ¿no? Lo que sería tenerlo visible, tenerlo presente para que no nuble esa explosión que puede llegar a surgir, ¿no es cierto? Exacto. Te permite hacer esa pausa y bueno, y llegar a llevar el suplemento para tu hija, en el ejemplo, ¿no? Que es muy, muy lindo eso, ¿no? No sabía ese nombre. Exactamente, es ese punto de inflexión que nos facilita el cambio, es ese lugar en el cual podemos accionar, podemos hackear, podemos usar la palabra que quieran, que más les resuene, Sí. Que nos posibilita el cambio para lograr los objetivos, porque en el fondo del todo siempre tenemos el objetivo positivo de lograr un objetivo, de lograr aquello que queremos, que estamos intencionando. Gracias, Ana María. Sí, gracias a vos. ¿Alguien más quiere compartir? Marisa comenta de muy valiosa la información. Muchas gracias, Marisa. Bien. Ahí veo, se está conectando Marbelis. Tengo ahí otro comentario. Bien. Ahí Marbelis, vi que te acabas de sumar. Ya estamos terminando.
Te comento que estoy grabando la presentación, así que después te voy a compartir el link. Bueno, entonces, si nadie más quiere compartir, doy por finalizada la charla. Les agradezco mucho